Mañana la señora Alexandra Peralta, la economista Alexandra Peralta, ella es binomio de Gustavo Larrea en Democracia Sí. Bienvenido, economista, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Creo que ustedes tienen la habilidad de levantar el ánimo. ¿Por qué? Tienen la potestad de llevar alegría al país, porque tienen un medio de comunicación tan valioso que es eso, así que gracias por eso. A veces, Gracias también no, por sus a palabras. veces nos cabreamos ahí, como que se nos Todo va. tiene la vida. Pero es que con este que tenemos en la presidencia de la República que no sirve para nada, que no gobierna porque delega todo, ¿no? Dígame, una pregunta que les hago siempre. ¿Usted por qué se decidió a participar en política, en especial como candidata a la vicepresidencia? Creo que cuando uno lleva una trayectoria de servicio a la gente, yo llevo más de 25 años trabajando a favor de productores en la sierra del Ecuador, aunque soy guayaquileña. Más de 25 años. Entonces, uno ve la necesidad de la gente. Uno ha venido desarrollando modelos asociativos para pequeños productores. Eso te identifica con la necesidad de ellos. Y cuando te das cuenta que cuando los organizas, cuando reordenas la producción, cuando les das conocimiento, educación, tecnología, asistencia técnica, sobre todo seguridad de mercado, eso les cambia la vida. Y y hay un elemento, dos elementos adicionales. El segundo es que Democracia Sí, a diferencia de todos los planes de gobierno, plantea la reactivación económica desde volver a nuestras raíces, es volver a lo que nosotros somos, un país eminentemente productivo, eminentemente agrícola, pecuario, de la pesca, de las maderas, del sector forestal. Entonces hay que identificar de dónde están viniendo hoy los ingresos de la economía. Entonces, cuando había esa propuesta, yo dije, aquí es donde yo puedo calar porque es justo mi expertise, tanto en el sector rural como en el sector industrial. Yo fui gerente comercial de dos empresas importantes del sector de alimentos. Lácteos, La Avelina y Parmalat. Así es, y luego también en el ordeño, son tres. Entonces, El ordeño, o ajá, sea. entonces eso te hace ver que el Ecuador tiene potencial, pero un potencial de mercado, que aquí debe trabajarlo y que luego tiene que exportarlo. Entonces, en esa reactivación económica que Gustavo Larrea proponía, yo dije, este es mi momento de aportar aún más lo que ya he visto que sacó a la gente de la pobreza. Pero creo que uno de los elementos más determinantes en la elección es ver lo que ha pasado en estos tiempos. Una clase política deteriorada, digo, llena de codicia, buscando orgullo, llena de que el poder es el que lo llena todo, y sobre todo olvidándose de la función a la que fueron. Porque la política es el arte de servir, no de servirse. Entonces yo no le puedo dejar a mis generaciones, soy una madre de 6 hijos, no le puedo dejar a mis generaciones el No que... había televisión en ese tiempo. No, pues había otros aparatos y uno veía otra cosa. 6 hijos. Sí. Qué bien, la felicito. Todos profesionales, gracias a Dios. Hoy creo que Dios me permitió la oportunidad de entrar a esto para servir y darle a mi país lo que hoy creo que he aprendido. Y entonces yo digo, no le puedo dejar a mis generaciones, no solo a mis hijos, sino a un país que crea que los chicos decir, no, yo voy a llegar a ser político porque ahí se hace plata fácil, se la llevan, te ponen una sanción de 4 años y a los 2 ya sales, pero te llevas todos los millones. Entonces, eso, un país que hay que transformarlo en priorizar el ser y no el tener, que es lo que ha ocurrido. Entonces, yo les hablo mi corazón, no lo he dicho en todos los medios entrevistados, pero esa es una de las razones más fundamentales que me hizo tomar esta decisión. La propuesta que tiene Democracia Sí se puede resumir en 4 aspectos muy fundamentales. Reactivación económica, generación de empleo y una profunda reforma al sistema de salud y educativo. Sobre esos 2 últimos temas, amplíenos qué es lo que se busca, cómo se lo va a hacer. Miren, en el tema de reforma educativa, plenamente convencidos que sin educación no se hace una transformación de un país. Mientras sigamos teniendo gente en desconocimiento y en oscuridad, no vamos a cambiarlo. Y hay que trabajar en eso. Desde el 2010 que se implementó el bachillerato unificado, se perdió una gran posibilidad en el país de que eran los colegios técnicos, que los estudiantes salían de los colegios y tenían una oportunidad donde ir a trabajar.
porque ya tenían una formación técnica. Hoy eso se perdió. Ya no hay mecánicos automotriz, ya no hay contadores, ya hablando de líneas en generales. O hay muy pocos. Salía prácticamente con una profesión intermedia. Yo fui bachiller técnico. Vea, eso era importante. Qué Hoy los bachilleres tienen dos problemas. Usted es un manojo de sorpresa, Iván. ¿No lo sabía usted? No, no sabía. Bueno, para que lo sepa. Entonces, fíjate, sales con un título que estás obligado a ir a la universidad. Pero resulta que para llegar a la universidad te ponen una traba, que es el examen ser bachiller, o que hoy se lo llama acceso a la universidad. No puedes comparar la formación de un estudiante de un cantón alejado de una ciudad que tiene mayores condiciones de aprendizaje, nuevas técnicas y nuevas metodologías. Entonces estás en un desequilibrio y los pones a todos en un mismo saco, a dar un examen sin diferenciación, que obviamente no lo van a poder acceder. De 150.000 bachilleres, apenas como el 30-35% ingresa a la universidad. Y muchos de los que ingresan los mueven a otros lugares. Entonces, eso encarece una educación que el gobierno debería tenerla como prioridad y que nosotros hablamos de una educación realmente de calidad y gratuita, porque eso es un derecho. La educación no es un privilegio, es un derecho. Cuando voy al campo, estuve hace un tiempo y fuimos a Paján. Vemos una mega obra que dice Escuela del Milenio, costo de la obra 6.300.000, inconclusa. Los niños de sus alrededores dejaron de tener las escuelas unipersonales. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y cuáles son las escuelas unipersonales? Las que están en las áreas rurales, las escuelitas. A ver, no, pero es que hay una cuestión. Cuando usted habla de escuela unipersonal, es las escuelas rurales. Con un solo maestro. Con un solo maestro. Eso es un crimen. Unidocente. Eso es un crimen. Es un crimen. Yo he recorrido Manabí y a mí me costó llegar en un momento a una escuela donde había saltar. En 4 cañas paradas allí, divididas las aulas con papel periódico y saltar de un lado a otro, dejándole una tarea, cualquier cosa ahí para cumplir en 6 grados. ¿No es cierto? Esa no es la solución para el país. No. Esa no puede ser solución para el país. El problema es cuando las cosas las resuelven los tecnócratas, y con todo el respeto que me merecen los tecnócratas, quienes tienen que tomar las decisiones del país son entes políticos. Los ministros, por ejemplo, nosotros tenemos me dice cardiólogo, el ministro de Salud, que es muy buen cardiólogo de mucho prestigio en Quito. Aquí nosotros tenemos muchos prestigiosos y que tienen mejor currículum que él, aquí en Puerto Viejo. Pero le voy a decir algo, siga teniendo su consultorio. Usted tiene que poner un hombre que conozca de políticas de salud sanitaria, políticas sanitarias, que sepa tomar decisiones. Los que mejor saben tomar decisiones de los médicos son precisamente los cirujanos. Porque eso de allí, la vida o la muerte. En el momento que abren el cuerpo y ve que hay un problema, tienen que tomar decisión. Pero por regla general, el hombre político, ¿no es cierto?, se va formando tomando decisiones. El país no puede ser dirigido por tecnócratas. Entonces, el tecnócrata cree que todo tiene que ser desde el punto de vista técnico. Bien, entonces inventaron aquí, mataron, a la universidad, que son las formativas de los nuevos dirigentes políticos. Le hicieron simplemente técnica. No puede ser. En la universidad debe discutirse, debe darse, en todas las carreras debe darse filosofía, que es la ciencia de la conspiración. En todas las carreras deben de darse filosofía. Lo que pasa es que aquí dejó un mal presidente, León Febres Cordero, con sus discursos, ¿no? Si usted si usted no era una persona que tiene negocio, no servía para nada. Entonces los filósofos, los que estudian sociología, ciencias políticas, son, como que les decía él, librescos, vagos. Sociólogos vagos. Es que el problema es que el que no tiene plata es vago, porque hay personas que solamente quieren es acumular riqueza toda su vida porque le dijeron que arriba hay banco. ¿No es cierto? Cuando el ser humano debe buscar el objetivo en esta vida, ser feliz. Y yo la felicito porque a usted le gusta lo que está haciendo. Ser candidato a la vicepresidencia está bien, hágalo. Si eso lo llena de felicidad, hágalo. Yo estoy aquí porque yo me siento feliz frente al micrófono. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces,
Hay muchísimas cosas que hacer, pero yo se lo voy a poner en un escenario. Usted sale electa vicepresidenta con Gustavo Larrea a la presidencia, 4 años maravillosos, transformamos el Ecuador. Viene un gobierno como el de Lenín Moreno y lo destruye. Cambio. ¿Cómo hacemos para que eso no pase? Mira, si te das cuenta, en las economías como Estados Unidos no pasa eso. El plan de desarrollo ya está establecido para un país. Un gobernante viene a cumplir lo que ya está. Allí se va a debatir si lo hizo bien o lo hizo mal y a favor de quién lo hizo. Pero eso no existe en el país, porque no llegamos a un acuerdo. O sea, reúne la gente, que constituyentes, que las reformas, que las consultas populares, pero te quedas ahí en el aire. ¿Sabes por qué? Porque se gobierna para grupos de poder, porque se gobierna para grupos determinados. Y eso es lo que tiene que cambiar en el país. Y yo creo, y a nombre de quienes hacemos Democracia Sí de Gustavo, sin duda alguna somos una alternativa que no se polariza en las fuerzas. El Ecuador, si se dan cuenta, está dividido en los extremos del uno que quiere quitarle al que tiene para darlo y llevar algo, y en el otro extremo en donde la gente busca solo su crecimiento económico y no ha habido bienestar social. Y esas son las razones de conmociones sociales como pasa en Chile. Chile dio un salto importante, y dio un salto importante a la agroindustria, y transformaron Chile. Las uvas se transformaron en vino, y exportaban en mejores condiciones y con más ingresos. El salmón, no solamente en estado natural, lo pusieron en lata y son exportadores de eso. Y podía citar una serie de productos en los que ellos se transformaron y se especializaron. Pero eso que fue tan bueno, porque le dio un vuelco a la economía chilena, se topa con el hecho de que se trabajó para un grupo y no permeó la sociedad. Todo para mí. Así es la Nada canción, para ¿no? ti, Ah, sí. ya, y reventó, ¿no? Y vienen los reventó, errores. y Claro. reventó. No me respondió la pregunta. pregunta La que le segunda, formulé, la exactamente. segunda. Hablábamos de la reforma integral a la educación y al sistema de salud. Claro, miren, en el tema de educación, teniendo como concepto claro de que la transformación viene del lado de la educación, hay mala distribución de los recursos económicos para salud, para educación y para salud también. Pero en educación ustedes ven la cifra que gasta el Estado en comprarle a las editoriales los libros. Y empezaron a entregarse libros en las escuelas. Libros que los alinean, que tienen la posibilidad de decirle a los chicos, mira, esto es... Algunos cambios que no, muchos como padres no estamos de acuerdo, pero los libros los utilizan. Hoy la pandemia demostró que los libros no se los podían llevar. Y entonces no teníamos una plataforma educativa para eso. Si nosotros tomamos rubros y los alineamos bien, podríamos hacer cosas súper interesantes. Hoy deberíamos darle a cada estudiante de los colegios fiscales y fiscomisionales una tablet, 2.900.000. Te gastarás 20 millones, pero esa inversión hay que hacerla. Donde esté contenida toda la Toda información la educativa. información educativa, que se pueda ir cambiando y transformando, porque la educación, al igual que todo el mundo, va transformándose. Hoy te quedas con ese conocimiento y crees que se lo vas a heredar al que viene. Y no, se compran nuevos y estás impartiendo un conocimiento que no es el conocimiento de acuerdo a la sociedad. Si damos eso, si entendemos claro que a los que hay que favorecer es aquellos que tienen una formación educativa y que tienen amor por enseñar, que eso también se perdió cuando se quitaron los colegios normales. Ya no hay profesión por gusto, sino porque ese te tocó implementarse. Entonces, si premiamos a los maestros, ¿qué tal si los maestros son los primeros en recibir un incremento de sueldo y de mejoramiento de sus ingresos salariales? Porque tienen en sus manos la posibilidad de transformar esta nación enseñando lo que tienen que enseñar a nuestros hijos. Si hacemos nosotros de que la conectividad no sea un privilegio, sino también que llegue a los lugares donde tiene que llegar. Si tú haces alianza con el sector privado, no tienes por qué ver a un sector privado que no apoye. Compromisos de participación, deducción de impuestos por generar conectividad. Entonces cambias esto. La educación tiene que llegar a eso. Y te toca el segundo tema, el tema de la salud. En salud, nosotros creemos que lo que vivimos ahora, el tema de la pandemia, pudimos haberlo enfrentado en mejores condiciones si no se hubiese desmantelado la red de salud de epidemiología que el Ecuador tenía. Se votaron a todos los médicos epidemiólogos. Se redujo, y en este gobierno se ha ido aceleradamente, la cantidad de médicos para sostener esto. Y luego se empieza a contratar cuando ya no hay recursos y tenemos médicos a los que no se les paga. Médicos que no tuvieron batas, protectores, mascarillas. Tengo un hijo médico.
se infectó en primera línea por el tema del COVID. Entonces lo viví de cerca. Sé lo que se vive el no tener tus propios recursos. Entonces la salud tiene que tener también una transformación integral. Se desmantelaron los hospitales y los subcentros. Hoy no hay en cada pueblo un hospital, y el que lo hay no tiene ni infraestructura. Vienen los médicos a hacer sus prácticas recién salidos de la universidad, no vienen los más preparados, no hay médicos especialistas, tienen que irse a buscar otros hospitales y eso tiene que cambiar. Una reforma educativa, una reforma de salud que acerque la medicina a la población. Un proyecto de COVID cero que en el caso nuestro tiene dos versiones. Por uno, los que están contagiados, para separarlos, y los otros para evitar el contagio. En el tema de evitar el contagio, hay que hacer lo que países que ya lo hicieron lo lograron. Vietnam, por ejemplo, ¿qué hizo? Subió el sistema inmunológico de su población, con vitaminas, regalándolas a cada barrio, pero es siempre a dónde va dirigido el beneficio. ¿Estás realmente preparado para hacer un gobierno que dé el beneficio a los más vulnerables? Esta es una propuesta en la que nosotros decimos, este es un gobierno de inclusión. Inclusión significa que este país no debe tener ni excluidos porque somos de color negro, porque tenemos una inclinación de otra naturaleza, o porque soy discapacitado, o porque las mujeres violentadas no han podido lograr penetrar su participación dentro de la sociedad porque son mujeres. Todas esas exclusiones son parte de la división que el país ha caído. Y ahí planteamos un gobierno de unidad. Hay que invertir los papeles entonces, es decir, la salud a través del Estado va al pueblo y no el pueblo a buscar la salud en los centros, hospitales cuando lo requiere. Exactamente. Y, ahí y eso tiene un carácter preventivo además. Preventivo, exactamente, la salud preventiva. Mira, nosotros planteamos la creación de una tarjeta electrónica que te identifica desde que tú naces, qué tipo de sangre eres y todo lo que tú tienes, con qué debilidad naciste y todo. Eso va a ser una tarjeta a lo largo de tu vida. Con esa tú alimentas tus exámenes médicos, los que tengas periódicamente, y puedes tener acceso a la medicina telemática. A veces no necesitas ir a un hospital para que te atiendan. Hay los triajes en la primera fase donde se incluye ya la información. Pero tú tienes esa tarjeta electrónica, que es una tarjeta que determina quién eres como salud, tu radiografía. Tú puedes hacer atenderte por cualquier sistema de salud. Hoy es difícil llegar a un sistema, a un hospital de la red de salud pública. Gracias, Alexandra, de mi parte. Algemiro. Correcto. Buen día, economista. Alexandra, candidata a vicepresidente. ¿Usted está de acuerdo con esa mutilación de derechos? Lo dijo ya en primera, de relancín, suave entró en la propuesta, de que a los jóvenes que salen una vez de bachilleres se les siga mutilando el derecho que a ellos escojan la carrera que deban estudiar. Y como usted lo dijo, uno va a dar un examen, por ejemplo, los de Portoviejo dan un examen y si tienen la suerte de entrar a la universidad les toca en Loja, o al de Loja le toca en Esmeraldas. ¿Qué hacer para darle la ventaja y la libertad a los jóvenes que cojan su carrera de lo que ellos quieran estudiar? Mira, yo quiero ir un poquito más allá de lo que tú dices, Remiro. La educación tiene que ser alineada a la realidad cultural, ambiental y productiva de cada zona. ¿Por qué los jóvenes no se quedan trabajando en el campo? Porque nunca les enseñaron que allí había una oportunidad donde pueda trabajar. Entonces, no hay el efectivo examen de vocación que te da la fortaleza que tú tienes como ser humano para estudiar. Pero si tú en una región, pensemos, Manabí produce cacao. Yo les pregunto, ¿hay colegios técnicos de cacao? Había. ¿Hay formación de agroindustriales en la producción de chocolates? Hubo. Ya no. No hay. Entonces no podemos hacer una educación cambiada. Hoy corremos un altísimo riesgo, y se los digo desde mi experiencia profesional en el agro, de que acabemos con nuestra provisión de seguridad alimentaria. Porque el recambio generacional no se está dando. ¿Cómo le dices tú a un joven que se quede en el campo si su papá no sale de la pobreza? Porque nunca le dieron oportunidad a que su papá aprenda a hacerlo en mejores condiciones. ¿Quiere que cuente la historia del ganadero manabita, de la zona norte fundamentalmente? Lo conozco. El ganadero manabita se preocupa si tiene 2.000 cabezas, quiere tener 3.000. Entonces celebra cuando le pare una vaca. No vende ya el ganado cuando no tiene agua.
pero ellos quieren tener 3.000, 4.000, 5.000 cabezas de ganado. Como tienen ahí 500 hectáreas, 1.000 hectáreas, entonces las tiraban así. Y ellos viven en condiciones bien precarias, Sí. ¿no es cierto? Usted llega a la casa de ellos, si usted supiera lo que tienen bienes y lo que tienen ganado, dice, "¿Y hombre cómo vive así?". Pero eso es su forma de vivir. Entonces los hijos que vivieron en las necesidades porque su padre lo que era bien tacañito y lo que quería tener era más ganado, no quería vender. El día que muere su padre, ese señor vivió pobre toda la vida, a pesar de lo que tenía, pero muere rico. Y la misma noche que lo están velando, los hijos están vendiendo todo el ganado y toda la tierra, porque no quieren tener la vida que tuvo su padre. Exactamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y esa, yo te digo, pues yo conozco esa realidad de Chote. ¿Y es Ahora- correcto o no es correcto eso? ¿Cómo que va a ser correcto? No, es decir, hay que seguir con la misma vida. No, eso no es correcto. Esa vida no puede ser. Le voy a poner otro ejemplo. Yo estuve en una hacienda una vez. Me invitó un muchacho. Yo le he contado varias veces aquí. Allá en Las Piedras, yendo para convento. Y interrumpí mi viaje a convento porque este señor quería hablar conmigo, que fue muy amigo de mi padre. ¿Y qué resulta? Que el hijo se fue a estudiar al Instituto Tecnológico en Monterrey. ¿Lo mandó? Perfecto. Llegó acá. Dijo, bueno, vamos a limpiar los esteros, sacó el estiércol, no me botan el estiércol de la vaca los esteros, vamos a hacer humus. Entonces, y el señor veía pues, una lombrices allí, hasta que un día cogió, botó todo al estero, dijo, yo desparasito mi ganado cada 6 meses y tú no me vas a meter a mí a darles lombrices. Esa es la historia de la vida, Sí. ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar cambiando la mentalidad de la gente. La mentalidad. Son muy poco preparados los que se quedan en la tierra. Porque chocan con... Es un choque de cultura. Claro. Lo que tenemos en Manabí, por ejemplo, que ha costado trabajo empezar a cambiarlo. Aquí hay un choque de la cultura rural y urbana. Porque usted en el campo coge un guineo, lo pela, se lo come y bota por la ventana al patio, bota la cáscara y se lo comen los chanchos, las gallinas, los patos. Pero si usted hace esto acá, contamina, pues. Entonces hay un choque de cultura allí. El chofer del sector rural se puede parar en medio carretero. ¡Compadre! Entonces conversan ahí media hora, después llega otro carro atrás y el chofer se va a conversar con ellos porque se conocen todos. Pero si usted hace esto aquí, está violando las normas de tránsito. Por supuesto. Entonces ve usted, hay ese choque de cultura que la gente y los gobiernos no lo creen. Tenemos tenemos limitaciones nosotros. Nosotros podemos hacer parir la tierra. Podemos ser grandes emprendedores, pero no somos comerciantes porque no somos Exacto. fenicios. Nosotros, los únicos comerciantes que son aquí, los hombres primitivos que quedan en Manabí, que son en La Pila, en Piguazá, en toda la costa, esos se venden al exterior. Nosotros no sabemos exportar. Y hoy día los alcaldes y los prefectos siguen con la misma cantaleta y la misma pendejada de que la escuela, que el colegio, que hay, eso lo hace cualquiera. ¿No es cierto? Lo puede hacer cualquiera, las aceras, la carretera. El bordillo. ¿Quieres que es verdad, Mauro? Dijo, yo fui prefecto. Y un día me dijo el ministro de Finanzas, Lucho, ¿tú cuánto necesitarías en recursos para... ¿cuánto puedes contratar en un año? ¿Cuánto tienes tú en el presupuesto del Estado para el Ministerio de Obras Públicas? Tanto, me dijo. Todo te lo contrato. ¿Por qué razón? Hago los estudios, armo licitación, contrato la fiscalización y lo que tengo que hacer yo es dirigir bien eso y que las cosas se hagan bien. ¿No es cierto? Pero lamentablemente lo que le digo es que los alcaldes y prefectos todavía no entienden que hoy la gente lo que quiere tener es 4 reales en el bolsillo para vivir, porque hay hambre. estamos en un mundo capitalista que se nos desbordó, ¿ya? Pero no lo entienden, siguen pensando en la obra física como lo más importante. Gracias. Y yo no creo que eso sea lo más importante.
Sí, tienes razón, Luis. Mira, yo quiero tocar dos temas rapidísimos sobre lo que tú acabas de decir. No puedes lograr un campo desarrollado si es que no tienes mercado. Claro. En el Ecuador no ha habido un estudio de demanda para saber cuánta papa, cuánto maíz, cuánto brócoli y generar las zonas altamente productivas para eso. Y lo que sobre, especializarnos para exportar. No podemos exportar de todo porque en todo no somos competitivos. Hay que trabajar mucho en las cadenas. Pero, por ejemplo, aquí hay maíz, Manabí tiene maíz y cada vez que sale la cosecha tiene problemas. Y que le fija el gobierno un precio oficial y después no no se lo cumple. No se lo cumple y entonces, ¿por qué? Porque no hay circuitos de comercialización. Y vienen presiones y empiezan a traer maíz de Colombia. Entonces, Y exactamente. lo propio pasa con el arroz también. Y pasa con el arroz, y pasa con la leche. Entonces, ¿qué hay? No hay infraestructura de acopio, no hay formación educativa adecuada a eso, y no quiero hablar de los no, sino los que sí se pueden hacer. Hay que generar sistemas de acopio, hay que generarles infraestructuras, hay que pasar tecnología. No podemos pensar que los fabricantes de balanceados aquí presionan tanto para traer maíz de afuera. Entonces la relación, tienes una tonelada mucho más cara afuera, pero ¿cuánto afectas a la producción nacional? Y hay productos que son sensibles y hay que apoyarlos. Ahí hay que una política de gobierno con fondos de competitividad, que son ese nombre, fondos que les van a ayudar a generar un valor de dinero para compensar las diferencias de precio, puedan exportar y que no hayan excedentes. Ir cambiando los modelos de producción de tal forma que ya no vayan produciendo solamente o exportando productos en estado natural. Hay que darle valor agregado porque eso tiene más potencial. Les doy una cifra antes de que se me vaya esta idea. Al momento, septiembre del 2020, las cifras de exportaciones por productos no tradicionales, que son los no petroleros, llegó a 8.300 millones, pero todos en estado natural. Banano, cacao en grano, flores, camarón. Es decir, sin valor agregado. Sin valor agregado. El único. Tal cual. Exactamente. Bueno, también parte de la pesca blanca y el atún. También la pesca se va en empacados al vacío y no en atún. También hay que hacer un También cambio. una parte. Pero no, aquí se va bastante, en lata la mayoría. bastante. Entonces, pero ¿a qué yo me refiero a eso? Que si nosotros en el boom petrolero del 2009 al 2014 hubiésemos realmente sembrado el petróleo, hubiésemos dado el salto a la agroindustria, hoy nuestros resultados de divisas por nuestras exportaciones privadas serían 3 veces más, pues. Fácil 3 veces más. Tendríamos más de 17.000 millones en la economía adicionales, que hoy no los tenemos, y por eso vivimos esta crisis. Pero no podemos darnos el lujo de que se pase el tiempo en esto. Tenemos que dar un cambio ya. Esto no es un suceso, es un proceso. Tenemos que sumar a esto una sociedad de emprendedores, como tú decías. Los colegios, las escuelas deben enseñarte, nos enseñan a ir a trabajar para Manabí está poblado de emprendedores por todos los lados. Pero es que no siguen teniendo esa mentalidad, perdóname Luis, de que emprendedor es aquel que emprende un negocio chiquitito. Tienes que dar el salto. Nosotros proponemos que la agroindustria... No. Escúcheme. Son muy buenos emprendedores que le dan valor agregado. ¿Quiere que le diga que aquí deben de haber unas 100 marcas de café molido, bien empaquetado y todo? Ahí está una falla. Estamos de acuerdo. Cada quien hace sus cosas. Y además un problema, la zona del centro hacia el norte de Manabí es muy individualista y ahí habría que hacer hay una respuesta sociológica del por qué somos individualistas. Entonces nosotros los manabitas decimos a medias ni con las medias. O sea, no tenemos esa voluntad de asociar. Ese espíritu asociativo. Exacto. Cooperativo. Aquí la parte asociativa se ha desarrollado en Manta por parte de los extranjeros que han llegado a Manta. ¿No es cierto? Ellos hacen sociedades y todo. Las nuevas generaciones lo intentan acá, pero el problema es que nosotros... Primero que el que exporta aquí tiene que meterse en la cabeza de que tiene que hacer ganar mercado afuera. Pero no es fácil eso, porque no lo sabemos, porque somos ignorantes en esa área. Pero no solamente los gobiernos, el gobierno, además de que no hemos hablado del cambio del modelo de Estado, ¿no es cierto? Porque yo creo que el gobierno
este centralista maldito de una sola casta de quiteños allá, o de que viven en Quito, un grupito, no del pueblo de Quito, ¿no es cierto?, creen que tienen derecho a dirigir la vida de nosotros. Yo tampoco creo que ese federalismo de mi pana Juan Alfredo Billinghurst, no, eso es otra cosa. Pero sí tienen que entregarle las competencias, los recursos y poder a los organismos, a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los que conocen sus propias necesidades. Minimizar esa maldita Asamblea Nacional, sarta de pillos, que no es solamente ahora, eso ha sido eterno, ¿no es cierto?, que vayan 2 por provincia, 48 a darle forma a lo que decide el pueblo mediante la democracia directa a través de los celulares. Usted vota con su número de cédula y puede preguntar lo que quiera. La gente dice sí o dice no. Y va a la asamblea a darle forma. ¿Cómo hacemos los abogados? ¿Qué hacemos los abogados? Usted quiere hacer un negocio y dice yo quiero hacer una sociedad con Carlos Iván, él va a llevar el 33% y yo el 67%, las decisiones del directorio se las quiero tomar así. El abogado le da forma a eso, para eso son los abogados societarios, ¿no es cierto? Entonces, para eso debe estar la Asamblea Nacional, que estamos cambiando, sí, la división de poderes de la Revolución Francesa, y hay que cambiarla, pues, ¿cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema si tenemos nosotros... ¿Cuántas son 190 años de esta democracia maldita, representativa desde 1830 y seguimos jodidos? Y si usted mañana es vicepresidenta, que cumple usted todos los sueños de lo que estamos hablando, usted se va de la vicepresidencia, se va Gustavo Larrea de la presidencia, y viene un desgraciado que piensa todo lo contrario que lo que usted piense. Y lo borró. Y lo borra. Entonces, por eso es que el planteamiento es que hay que cambiarles la esencia del modelo de Estado y la forma de democracia. Muy bien, muchas gracias, Luis. Gracias por permitirme contarles estos que son los planes de cambio. Usted tiene la idea clara en el asunto productivo, tiene clarititita. Y me ha gustado hablar con usted porque muy poco, hay unos que se meten en política. No, creo que hay que hacerlo práctico. No, es que empiezan a hablar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Churchill, de Richard Nixon, y a mí qué me importa dejar de hablar, ahí da cabrera. A ver, escúchame, no me vas a enseñar a mí la historia de la humanidad. Hablemos de cuestiones concretas que necesita el país para salir de la crisis. Sí, necesitamos reactivarnos, el Ecuador necesita empleo. Nosotros tenemos una propuesta que también incluye recursos. Esta propuesta dice que primero hay que quitarle la competencia del Buró de Crédito temporalmente después de esta crisis. No puede la gente seguir sin reestructurar sus deudas. No puede la gente sin tener un acceso a un crédito. Pero tampoco puede el país seguir pagando las tasas de interés que se pagan en el país. Pero hasta el 33% pagamos. Exactamente. No puede ser. No puede ser. Entonces hay que traer inversión extranjera. La banca extranjera debe venir acá a competir con la banca nacional para que bajen. ¿Pero por qué no viene? Porque los grupos económicos de poder están manejados por los banqueros. Pero yo le digo una cosa, Alexandra, ya la banca extranjera ha estado acá en el país y ha terminado la banca extranjera alineándose al esquema de alternabilidad de las tasas altas de interés. Sí, pero tiene que ser regulado. Pues. Tú puedes traer a la inversión extranjera. Es que para eso existe la Junta de Regulación, que no ha funcionado antes. Exactamente. ¿Por qué? Por los intereses que ha habido. Por los intereses que ha habido y la participación de sus representantes de los grupos de poder. Pero creo que si nosotros promovemos un fondo de los organismos multilaterales, un fondo en donde la banca pública ponga sus recursos y con una política clara de que la banca pública tiene que ser una banca de desarrollo y que esa inversión extranjera va a estar allí para que los recursos se canalicen a través de la banca pública con acuerdos con la banca privada y las cooperativas, pero no a tasas de interés de ese nivel. Nosotros planteamos 5% de interés, 10 años para pagar y $20,000 como mínimo, sin tanto trámite burocrático, pero es que la banca de desarrollo que no tenemos en el país hoy es la banca del tormento, porque le pone tanta traba al productor que cuando le llega la plata ya está tarde. Sí, sí. Y no hay dinero más caro que el que no se tiene. La tarjeta de crédito, el descontrol. Exactamente. ¿Cómo es posible pues pagas tan caro. Cobran seguro por desastre? Nadie ha firmado ningún seguro.
Lo llaman, pues. Ahí dice sí o no y le graban. No, y ya. tampoco. No, ni siquiera llaman. ya nada, Ni Ni Argemiro. siquiera llaman, Argemiro. Ni siquiera. Arbitrariamente Hoy te día cobran. aquí manda Fidel Legas con Guillermo Lazo, esos son los que mandan en este país. Y se Totalmente, acabó. Y el resto díganlo. a correr que todo es pampa. Y a esto hay que enfrentarlo, pues. Totalmente. Miren, en abril me llegó en el estado de Cuenca $33 más. Y a algunos le llega de a $1, a $2. Y dice uno, pero vea el volumen. Claro, y yo pues. dije, no, me pongo a revisar. No, como no había nada que hacer, estábamos encerrados. ¿Y por qué me han cobrado $33 de más? Y puse mi reclamo, me mandé un correcto y me los devolvieron en una nota de crédito. Oiga, Es Si que usted no solamente- revisa, se los clavan. solamente en 500.000 tarjetas vientes en el país, de una tarjeta. De 80 centavos. A 80 centavos son $400.000 $400.000 libres de pelo. Y como es centavos, uno no les para bola. Pero yo me voy a ponía a poner regresar. una tarjetera. Me los devolvieron. A ver, la última pregunta Dale, que yo le voy a decir. Yo en mis 43 años, primera vez que vivo una novela como esta. Peladito. De la Pollito. inscripción y no Un inscripción bebé. de candidatos. Este Consejo Nacional Electoral o Contencioso Electoral, porque ahora la máxima instancia electoral ya no es el Contencioso Electoral, sino el CNE. Y yo aprendí de otra manera. Ahora esto es un relajo. Genera la confianza para dormir tranquilo y yo como candidato pueda estar tranquilo de los muchos o pocos votos que pueda sacar. No. Esa es una debilidad que existe en el sistema. Totalmente. Es lo que tenemos y yo creo que los ecuatorianos debemos ser más participativos en un proceso de veeduría de que se cumpla. Hay que estar muy cerca del proceso electoral. No podemos permitir que Ecuador se convierta en una Venezuela, manejada al antojo que hoy ya se sabe quién es el presidente aunque haya elecciones. Porque esa es una forma de dictadura. En democracia los organismos de control deben garantizarnos. Deben garantizarnos. Creo que haber elevado a 5 poderes en el Estado, al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Participación Ciudadana, estamos mal. Desde la forma como se elige. Y ahí tocas un tema que es, ¿Cómo pero así deben de chanfle. elegirse? Como se elegían antes. ¿Cómo? En votaciones por parte de presentación de grupos y que la asamblea los elija, pero que venga de una corriente de Pero respaldo. la asamblea viene y se Sí, amarra, pero eso pues. tienes que cambiarlo, Luis. No podemos creer que la asamblea se vuelva solamente en lo que ha visto ahora. Repartidora. Repartidora de hospitales. Ay, No. Ahora reparten hospitales. Antes repartía Vean, en cash. los puestos. Vea, Cuotas de barriles de efectivo. petróleo diario. plata. Acordémonos del hombre del El hombre del maletín. maletín. Que vea plata, embajada, consulado, Aduanas. aduana, ministerio, de todo. Los barriles de petróleo. Yo conocí a un amigo que le daban Los que le daban 23 cuotas, claro. o 24 Las barriles cuotas. diarios de petróleo. cuotas petroleras. dan Asambleísta, cuotas de diputado en ese de entonces. de 1000 barriles, de 2000 Pero barriles. es que los más 5000 chiquitos, esos para barriles. Quito y Guayaquil, a los más chiquitos le dan de 25, de 30 barriles diarios y sume, pues. Los grandes negociadores externos del petróleo están en Quito. Pero no nos olvidemos que esto viene de un proceso en donde se creó un hiperpresidencialismo, donde se decía que el Ejecutivo era jefe máximo de todos los poderes del Estado. Y esto tiene que ver total independencia. No hay independencia Bueno, de no, la la justicia. Constitución reconoce la independencia. Pero la Constitución ¿de cuándo? De 2008. La independencia está, Sí. pero no se la ejecuta, pues. Ah, eso es otra cosa. Claro, como hay mucho Pero montón otra de leyes, cosa. Luis, que no se ponen Los en últimos práctica. 14 años no se ha respetado Pero, la independencia de la usted función. Hay que quitar el hiperpresidencialismo, obvio, pero hay que cambiar el modelo de Estado centralista. Vean lo que hacen hoy día. Un decreto del gordito este, que le encanta figuretti y les encanta ser burócrata. El gordito este ministro de Finanzas, y le quitan como... con la deuda son como 1.200 millones de dólares a los alcaldes y prefectos. Eso no está en el- ¿De qué carajo vivimos los manavitas? ¿Quién es el que nos atiende? Medio, alcaldes y prefectos. No el presidente de la República, que ni lo conocemos ni lo queremos conocer, porque ese de allí es como el coronavirus, canalla, maldito, desgraciado. Ese es Lenín Moreno, ¿no es cierto? No lo queremos ver aquí. Total. Oiga, tenemos el mejor hospital del país allí. No hay ni siquiera, hoy día, no hay ni siquiera el sedante para poder entubar a un paciente con coronavirus. Y yo en mi ignorancia le dije, pero con dolor, entúbaselo. No, me dice Lucho. La reacción natural del cuerpo es a rechazarlo. No se puede. Si no hay sedante.
Y si no hay Claro, sedante, si no se hay muere. sedante no puede. Y le voy a No contar puede. algo. Fuera del Seguro Social aquí en Puerto del Hospital del Seguro Social en Puerto Viejo. Te venden. En la calle Palomeque, creo que es, donde vive Alfredo Gales. Usted ve en la noche madrugada, 6, 8. Ambulancia. Vehículos. Camiones, llevándose los muertos. Fuera del Hospital de Especialidades, otra línea también, esperando a los muertos por coronavirus. Todas las noches. Nosotros damos aquí en el Grande de las 5 a las 5 de la tarde, que es un resumen de noticias del día. El resumen del coronavirus. Y siempre decimos, no crean en estas cifras que son oficiales. Así es. Son mentirosas las cifras. La gente ha muerto por miles de miles aquí en el Ecuador. Pero lamentablemente Es la institucionalidad de la mentira que tiene que cambiarse. tenemos que con cambiar el educación. modelo de Estado. Sí. Ojalá que llegue a la vicepresidencia allí. Muchas gracias, Luis. Y Yo ahí creo que entonces, yo digo que uno debe confiar en aquellos que han demostrado durante su vida hacer el bien. Así Si tú has es. hecho el bien es porque amas y el que ama no hace daño. Eso es parte fundamental en el proceso de cambio. Muchas Recuperar gracias. esos valores. Doña Alexandra. Peralta, Alexandra Peralta. candidata a la vicepresidencia por democracia. Sí, nos vamos a un corte, ¿no? Sí,